Vamos a cambiar completamente de tema y el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, explicó en la presentación de un informe sobre las perspectivas económicas del país que al cierre del 2021 se prevé que el Producto Interno Bruto registre un crecimiento aproximado entre el 2.5% y el 3.5%. A continuación vamos a ubicar sus declaraciones. También haremos repaso de dicha estimación. Asimismo, informamos que se estará presentando una nota metodológica de actualización de información para el sector de minería metálica, el que ha venido durante los 2 últimos años aumentando sus niveles de producción para aprovechamiento de los mejores precios del petróleo. Entonces, esta información, estos 2 informes y esta nota metodológica procede entonces a la presentación del estado de la economía y perspectivas a marzo de 2021. Me place estar con ustedes esta mañana presentando este informe de estado de la economía y sus perspectivas, el cual sintetiza el desempeño económico del país durante el año 2020 y en lo que va del año 2021. Durante 2020, la evolución de la economía nicaragüense, al igual que de la economía mundial y de la región de Centroamérica y República Dominicana, se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, Nicaragua se vio afectada negativamente por los efectos de los huracanes ETA e IOTA. No obstante, hasta octubre de 2020, Nicaragua registraba uno de los menores impactos de la pandemia en la región en términos de afectación a la producción y el comercio. En este contexto, las autoridades económicas implementaron una serie de acciones coordinadas a fin de preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país y atender las necesidades inmediatas de la crisis sanitaria y de los eventos climáticos. Por el lado de la política fiscal, se destinaron recursos para atender el mayor gasto en salud y en atención a los desastres naturales. Se mantuvieron programas sociales y de inversión pública, a la vez que se salvaguardó la estabilidad laboral de los empleos públicos. Lo anterior se realizó mediante una activa gestión de financiamiento externo e interno. Por su parte, el BCN adoptó medidas para apoyar la recuperación de la economía, favoreciendo la liquidez y el flujo de crédito mediante la reducción de las tasas de interés, la flexibilización condicionada de la política de encaje legal y la reducción de la tasa de deslizamiento cambiario del Córdoba con respecto al dólar del 3 al 2%, entre otras medidas. El Producto Interno Bruto, PIB, de 2020 registró una contracción de 2%, menos 3.7% en 2019, con un comportamiento heterogéneo y desigual entre sectores. Durante el primer trimestre de 2020 se mantuvo la trayectoria de estabilización y recuperación que se venía observando desde mediados de 2019, mostrando un crecimiento positivo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, el impacto del COVID-19 revirtió esta tendencia, principalmente en las actividades relacionadas con el sector de servicios y el turismo. En línea con un mejor desempeño de la actividad económica mundial, en la segunda mitad de 2020 se empezó a observar una estabilización en la mayoría de las variables macroeconómicas. Hacia los meses de noviembre y diciembre, los huracanes ETA y IOTA afectaron las exportaciones y actividades agrícolas y de la pesca y ocasionaron severos daños y pérdidas entre la población afectada. La recuperación de la actividad económica a partir del segundo semestre del año también se reflejó en el mercado laboral. Según la encuesta continua de los hogares, la tasa global de participación laboral se redujo a 66.5% en el segundo trimestre, resultando en una reducción estimada de 211.222 ocupados menos respecto al cuarto trimestre de 2019, para luego recuperarse en el tercer y cuarto trimestre a 70.5%, resultando en un aumento estimado de 218.456 ocupados con respecto al segundo trimestre de 2020.
2020, alcanzando así niveles similares a los observados a inicios del año. Similar comportamiento registró la tasa de desempleo abierto, la cual pasó de 4.8% en el primer trimestre a 5.4% en el segundo trimestre. No obstante, finalizó el cuarto trimestre en 4.8%, registrando una reducción de 0.1 puntos porcentuales con relación al cuarto trimestre de 2019. Por otra parte, la afiliación al INSS aumentó entre agosto de 2020 y febrero de 2021 en 51.921 asegurados, luego de 5 meses consecutivos de desafiliación neta. En enero y febrero de 2021, la afiliación creció en 22.191 nuevos asegurados. La reducción de la demanda mundial e interna ocasionó presiones a la baja en los precios domésticos de los alimentos en 2020. Los menores precios del petróleo y de la inflación internacional, así como una menor presión de costos por el efecto rezagado de la reducción del deslizamiento cambiario del 5 al 3% que ocurrió en octubre de 2019, propiciaron una reducción en la inflación, ubicándose en 2.93% al cierre de 2020 y esta fue 6.13% en el 2019. En febrero de 2021, la inflación interanual fue de 3.77%, cuando fue 6.41% en febrero de 2020. Y en términos de contribución, los mayores impulsos provinieron de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, bebidas alcohólicas y tabaco, educación y salud, las que sumaron 3.11 puntos porcentuales. Los mayores niveles de inflación interanual se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco y bebidas no alcohólicas y salud. La inflación subyacente fue de 3.24% interanual, cuando fue 6.52% en febrero de 2020. Por su parte, las finanzas públicas mostraron un manejo prudente. En un contexto de menor recaudación y mayores presiones de gasto, principalmente de salud para hacer frente a la pandemia y al gasto de emergencia para atender los damnificados de los huracanes. Así, en 2020, el sector público no financiero registró un déficit de 10.774.6 millones de Córdoba, equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto, el cual se financió con mayores desembolsos de préstamos externos y colocaciones de bonos de la República de Nicaragua. La deuda pública se mantuvo en niveles sostenibles al ubicarse en 64.8% del PIB al cierre de 2020, aunque ha crecido en términos del PIB, tanto por el menor nivel que ha tenido la actividad económica, así como por el aumento de desembolsos brutos. Las exportaciones de mercancía crecieron 5.8% interanual en 2020, mientras que las importaciones de mercancías tuvieron un crecimiento moderado de 1.4%, reflejando principalmente menores precios en la factura petrolera. Por su parte, el impacto de la pandemia se reflejó directamente en variables como el turismo, que se redujo en 61.5%, los flujos de inversión extranjera directa, que se redujeron en 63.8%, y las exportaciones de zona franca, que se redujeron en 14.7%. Las variables monetarias continúan presentando un desempeño positivo, generando espacio para apoyar la recuperación. En febrero de 2021, todos los agregados monetarios reflejan tasas de crecimiento interanual positivas, el mercado cambiario permanece estable y el Banco Central de Nicaragua continúa favoreciendo un manejo activo de la liquidez del sistema financiero nacional. Adicionalmente, para propiciar condiciones más laxas para la intermediación financiera, el Banco Central de Nicaragua ha continuado con su política de reducción de tasas de interés. A febrero, las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua alcanzaron un saldo de 3.276.7 millones de dólares, es decir, un incremento de 64.8 millones de dólares al observado en diciembre de 2020, lo que representa una cobertura de 2.93 veces la base monetaria
y 8.25 meses de importaciones. En 2020, las reservas internacionales brutas aumentaron 814.5 millones de dólares. En términos de las reservas internacionales consolidadas, las que incluyen las reservas internacionales brutas del Banco Central y las del sistema financiero, al cierre de febrero se situaron en 3.893.8 millones de dólares, lo que representó un aumento de 119 millones de dólares con respecto al cierre de 2020 y de 767.6 millones de dólares con respecto al cierre de 2019.